El día de hoy hablaremos del tema de trastornos de personalidad. El trastorno de personalidad es un tipo de trastorno mental en el cual se tiene un patrón de pensamiento, desempeño, comportamiento marcado y poco saludable. Una persona con trastorno de personalidad tiene problemas para percibir y relacionarse con las situaciones y las personas. Esto causa problemas y limitaciones importantes en las relaciones sociales, las actividades sociales, el trabajo y la escuela. Los trastornos de personalidad son patrones cognitivos conductuales desadaptativos crónicos, que están integrados por completo en la personalidad del individuo. Los patrones con frecuencia son reconocibles para cuando están en la adolescencia o antes, pero los trastornos de personalidad por lo general no son tan extraños como la esquizofrenia y no tienen los sentimientos difusos intensos de temor y aprensión que caracterizan a los trastornos de ansiedad. En el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales se concentra en tres clases. Clase A, grupo extraño excéntrico. Clase B, grupo dramático emocional problemático. Y clase C, grupo temeroso evitativo crónico. Grupo extraño o excéntrico. El grupo extraño o excéntrico incluye tres trastornos de personalidad. Número 1. Paranoide. Estos individuos tienen falta de confianza en los demás y son suspicaces. Se ven a sí mismos como correctos desde el punto de vista moral, pero vulnerables y envidiados. Número 2. Esquizoide. No forman relaciones sociales adecuadas, son tímidos, muestran un comportamiento retraído y tienen dificultad para expresar la ira. La mayoría se considera como gente fría. Número 3. Esquizotípico. Muestran patrones de pensamientos raros que reflejan creencias excéntricas. Manifiestan suspicacia y hostilidad. El siguiente caso describe a un individuo con trastorno de personalidad esquizotípica. El señor S. era un hombre desempleado en forma crónica de 35 años de edad, que se pensaba que tenía una deficiencia de vitaminas. Se creía que esto había ocurrido debido a que el señor S. evitaba cualquier comida que pudiera haber sido contaminada por una máquina. Había comenzado a desarrollar ideas alternativas sobre la comida y la dieta después de los 20 años de edad. Dejó a su familia para estudiar en una religión oriental. Como él decía, abrió mi tercer ojo, la corrupción lo es todo. Más tarde, el señor S. se fue a vivir solo en una pequeña granja, intentando cultivar su propia comida. Pasaba sus días y noches investigando los mecanismos de la contaminación de alimentos. Como pueden ver, algunos trastornos de personalidad tienen nombres que son similares a otros, como los trastornos esquizofrénicos. Sin embargo, los individuos con trastorno esquizotípico no son tan evidentes en su pensamiento y comportamiento extraño como aquellos con esquizofrenia. El grupo dramático o de emocionalidad problemática consiste en 4 trastornos de la personalidad. Histriónico. Estos individuos buscan mucha atención y tienden a reaccionar en forma excesiva. Responden en forma más dramática e intensa de lo que requiere la situación. De allí el término histriónico. El trastorno es más común en mujeres que en hombres. Narcisista. Tienen una sensación irreal de vanidad, no soportan las críticas, manipulan a las personas y carecen de empatía. Estas características conducen a problemas considerables en las relaciones. Limítrofe. Esos individuos con frecuencia son inestables, impulsivos, impredecibles, irritables y ansiosos, desde el punto de vista emocional. Son propensos al aburrimiento. Su comportamiento es parecido al de los individuos con trastorno de personalidad esquizotípica, pero no son retraídos ni extravagantes en forma tan consistente. Antisocial. Esos individuos siguen un patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás, que se produce desde los 15 años de edad y que se manifiesta por 3 o más de los hechos siguientes. Engaño, que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para provecho o placer personal. Impulsividad o fracaso para planear con antelación. Desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás.
irritabilidad y agresividad, que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetidas. Ausencia de remordimiento, que se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien. Grupo temeroso o evitativo crónico. Como su nombre sugiere, las personas que padecen este trastorno son sumamente sensibles a las opiniones de los demás. Por lo tanto, evitan en mayor parte relacionarse con otros. Dentro del grupo hay 4 variantes de personalidad: evitativo, dependiente, pasivo-agresivo y obsesivo-compulsivo. Trastorno dependiente. Quienes padecen el trastorno dependiente carecen de seguridad en sí mismos y no expresan sus propias personalidades. Tienden a aferrarse a personalidades más fuertes o a quienes toman decisiones por ellos. Este trastorno es más común en mujeres que en hombres. El evitativo, los individuos son muy sensibles e inhibidos, pero quieren relacionarse con otros, lo cual los distingue de otros quienes no lo desean. Tienen baja autoestima y son sensibles al rechazo. No es un trastorno de ansiedad porque no hay tanta angustia. El trastorno pasivo-agresivo tiene como principal característica que el sujeto haga pucheros, además de ser indecisos y obstinados, esto con la finalidad de molestar a los demás. Finalmente, puede ser obsesivo-compulsivo. Puede confundirse con un trastorno de ansiedad, pero un individuo con ese trastorno rara vez se obsesiona por los problemas.